6 meses después, pleno invierno, los secretos siempre habían interesado a Glaciar. Siempre le había gustado saber cosas y comprender lo que sucedía en el reino. Ya fueran los pequeños murmullos entre sus amigas en el ala, o las órdenes impartidas por la reina a puerta cerrada. Quería saberlo todo. Por suerte para ella, el reino de hielo rebosaba de secretos de los alas de hielo, enterrados hacía tiempo. Recordaba con claridad cómo, noche tras noche, le hacía preguntas a su madre sobre la tribu, su historia y todo lo que había que saber. La mayor parte del tiempo estaba demasiado ocupada, pero de vez en cuando invitaba a Glaciar a sus aposentos y le contaba grandes historias sobre los muchos triunfos de los alas de hielo. Cuando tenía casi 2 años, una de esas mismas noches, su madre decidió que estaba lista para descubrir el tesoro prohibido. Glaciar observó con asombro cómo la plataforma de hielo sobre la que tantas historias había oído se deslizaba hacia un lado, revelando una escalera de una oscuridad imposible excavada en el hielo, descendiendo hacia una oscuridad tan completa como la brea, iluminada solo por sus globos lunares. Glaciar aún no estaba segura de por qué su madre la había llevado allí siendo tan pequeña. Quizás era porque su hermana había estado muy cerca de desafiarla, y quería mostrarle a su única hija el secreto más poderoso de su tribu. O quizás se sentía culpable por no pasar tiempo con ella, y pensaba que llevarla a lugares particularmente espectaculares lo compensaría. Este es el tesoro prohibido. Nunca debes hablarle a nadie de él ni de cómo encontrarlo, ¿entiendes? Aquí se guardan nuestros objetos encantados, y no se debe jugar con ellos. El tesoro está prohibido por una razón. Glaciar asintió con fervor, observando los estantes que cubrían las paredes, con joyas, varios trofeos de animales y varias cajas pequeñas. Debajo de cada estante había una placa con el nombre de cada objeto. Estaban justo por encima de la línea de visión de Glaciar, quien tuvo que estirar el cuello para descifrar lo que decían. El don de, policía el don del compromiso, dijo Fractal con paciencia, ¿sabes lo que significa? Glaciar negó con la cabeza, examinando el cetro que complementaba la parte superior. Estaba tallado en una especie de roca. Parecía ligeramente azul, pero no podía distinguir si era solo por la luz. Pequeños diamantes brillantes estaban incrustados en él, reluciendo como el cielo nocturno. Un acuerdo es cuando 2 dragones que discuten llegan a un acuerdo y ambos quedan contentos. Chasqueó la lengua y añadió, necesitarás saber mucho sobre acuerdos cuando te conviertas en reina. Glaciar intentó memorizar aquello, moviéndose a otro estante. A pesar del tono amable de Fractal, creyó ver a su madre fulminando con la mirada el cetro antes de pasar junto a él. El don de la su subsistencia. Leyó Glaciar con un movimiento satisfecho de su cola. Muy bien. Fractal le dio una palmadita brusca en la cabeza. ¿Conoces ese? Sí, dijo Glaciar con orgullo. Aprendimos sobre ello en la escuela y cómo lo usan los círculos inferiores. Fractal sonrió suavemente. Eres muy inteligente, ¿no? Sonrió Glaciar, batiendo sus alitas. Miró dentro del estante, examinando el regalo. ¿Por qué está en una caja? Las cajas son para los encantamientos permanentes, explicó Fractal, mirando a un lado como si recordara cómo se lo habían descrito. Un dragón Animus necesita encantar un objeto para crear su hechizo, así que los que no necesitan usarse activamente y que están activos permanentemente se guardan en cajas para protegerlos. Oh, asintió Glaciar, pensando, ¿es por eso que tu corona está guardada en una caja? Fractal rió suave y dulcemente. No, querida, porque la corona no está encantada. La joven princesa inclinó la cabeza. ¿Estás segura? Sí, dijo Fractal, mientras forcejeaba con las púas de Glaciar. Porque esa corona es de la época de la Reina Diamante. ¿La recuerdas? Por supuesto, nuestra última reina Anilus. Exactamente, y como ya usó su único encantamiento cuando era más joven, y si no había dragones Animus tras ella, la corona no puede ser encantada. El Glaciar zumbaba mientras miraba hacia atrás, hacia las placas a lo largo de las paredes. ¿Sabes cómo podemos leer sus nombres? Glaciar la miró confundido. ¿Porque están escritos en Ithewin? Bueno, sí, dijo Fractal con una leve sonrisa. En cierto sentido. Pero todos estos objetos datan de hace miles de años, y sus nombres fueron grabados originalmente en el antiguo Ithewin. ¿Sabes por qué ahora podemos entenderlos? Oh, Glaciar golpeó sus pequeñas garras, pensando. ¿Por un hechizo? Exactamente, un hechizo. Glaciar se acercó, presintiendo una historia, y su madre se sentó, rodeándola con un ala.
Hace miles de años, cuando se construía el palacio, los gemelos Animus que trabajaron juntos en él se dieron cuenta de que tendrían que dejar espacio para todos los objetos encantados anteriores y los que vendrían después. Así que, para no dañar demasiado sus almas, uno de ellos construyó el palacio, y el otro se encargó de todo lo demás relacionado con los encantamientos. Eso significa hacerlo indestructible, los copos de nieve animados en las paredes que crecen con el clima, y encantar estas placas para que cualquier ala de hielo que las lea pueda entender lo que dicen. ¿Todo lo escrito en el palacio está así encantado? No, no todo, ni siquiera la mayoría de las cosas. Solo aquí abajo, después de todo, saber exactamente qué es un encantamiento antes de usarlo es fundamental. ¿Sabes quién hizo todos estos encantamientos? Fractal observó las paredes. No todas, pero si hay alguna que realmente te gustaría conocer, podría averiguarla por ti. ¿Cómo averiguarlo? En mi biblioteca, dijo, señalando hacia arriba con un movimiento de sus alas. Los ojos de Glaciar brillaron. Su madre ya había mencionado su biblioteca privada, pero nunca se había dado cuenta de cuántos secretos guardaba. ¿Puedo ver tu biblioteca? No, cariño, casi hizo una mueca al ver el entusiasmo de su hija, podrás verlo cuando seas mayor, es solo para los ojos de la reina. Cuando la expresión decepcionada de Glaciar permaneció, Fractal suspiró, haciendo un gesto para que el dragoncito la siguiera. Vamos querido, hemos estado aquí abajo suficiente tiempo. Glaciar miró con tristeza todos los objetos que aún no había podido ver. Sus ojos se posaron en los estantes vacíos del fondo, y estuvo a punto de preguntarle a su madre por ellos, para ganar tiempo un poco más, pero antes de que pudiera, Fractal la levantó y la acercó al pecho. Sé que te gustaría quedarte más tiempo, cariño, arrulló la reina, acariciando las escamas a lo largo de la columna de Glaciar, pero tu madre tiene algunas cosas muy importantes que hacer. Glaciar hundió el hocico en el hueco del brazo de su madre, ocultando su rostro. Oyó el golpeteo de las garras de su madre en los escalones y el deslizamiento de la plataforma de hielo a su lugar mientras el tesoro volvía a sellarse. Su madre la dejó en la puerta, empujándola por el pasillo. Glaciar se giró, ocultándose el rostro y dirigiéndose a su dormitorio. Desde atrás, oyó el golpe sordo de la puerta de su madre al cerrarse, y el tintineo de las púas de los guardias al relajar ligeramente sus posiciones. Se escabulló por una esquina, perdiéndose de vista, y finalmente permitió que la sonrisa que amenazaba en la comisura de sus labios se extendiera por su rostro. Un plan, al menos, el vago inicio de un plan, se había arraigado en su mente. Descubriría todo lo que había que saber sobre la magia de su tribu, quisiera o no su madre. Quizás en otra noche, las cosas no habrían salido tan bien. No llevaba mucho tiempo volando, quizá una temporada más o menos. Ciertamente más que sus compañeros, pero no lo suficiente como para volar con seguridad a los pisos superiores del palacio sin precaución. Si hubiera sido una dragoncita mayor y más prudente, probablemente no lo habría intentado, pero no lo era. Era joven e ingenua, y se sentía invencible mientras se elevaba con alas temblorosas hacia una ventana del 5º piso. Se balanceó con cuidado en el alféizar, enganchando sus pequeñas garras bajo la cortina apenas agrietada y abriéndola. Su pequeño cuerpo proyectaba una larga sombra sobre el suelo, mientras la fría y delicada luz de la luna se filtraba tras ella. Las garras de Glaciar hormigueaban de anticipación. Se sentía como una espía, escabulléndose por el recinto enemigo para recuperar un documento importante que ayudara a su tribu. Se dejó caer, tambaleándose ligeramente por la inesperada altura. La sala estaba repleta de cientos de pergaminos, con estantes incrustados en cada pared casi completamente llenos. En el centro se encontraban varias sillas talladas y una gran alfombra blanca de oso polar, junto con 3 globos lunares que destellaban con reflejos azules contra las cajas de pergaminos encuadernadas en plata. No estaba segura de dónde buscar primero, ni siquiera de qué buscaba exactamente, así que se dirigió al estante más cercano y examinó los títulos. Estaba bastante confundida porque los primeros pergaminos que encontró tenían nombres tan extraños e incomprensibles cuando recordó lo que su madre le había dicho sobre el viejo ala de hielo, y recorrió los estantes hasta que vio algo escrito que entendió. Tras un buen rato buscando, y con su corta capacidad de atención de dragoneta empezando a flaquear, encontró algo útil. Se titulaba Lista de encantamientos de alas de hielo, desde el año 908 DC hasta la actualidad. Lo bajó bruscamente, lo desenrolló por el suelo y lo leyó con avidez. Reconoció a algunos, ya sea por su breve estancia en la tesorería o por haberlos oído mencionar a dragones mayores. Cada nombre de la lista tenía unas breves notas adjuntas, así como el supuesto encantamiento exacto,
que coincidía con su conocimiento del funcionamiento del hechizo. Sin embargo, no reconoció a varios, muchos de los cuales carecían de información real. Entre ellos se encontraban los dones de la visión, la longevidad y el control. El primero tenía unas breves notas especulativas sobre su capacidad y su ubicación. Presumiblemente, no se refería a la tesorería. Pero los otros dos simplemente tenían ausente escrito debajo en letras mayúsculas. Curioso, pero solo tuvo un momento para cuestionarlo cuando otro objeto le llamó la atención. La prueba del diamante, decía el pergamino, lo que despertó mucho el interés de Glaciar. ¿Por qué no estaba etiquetado como regalo? Creyó reconocer el nombre, pero no supo dónde. Ciertamente no era un encantamiento mencionado a menudo. Observó las líneas debajo con curiosidad. Creado en el año 2996 DC, este encantamiento está diseñado para brindarles a los dragoncitos de menor rango una última oportunidad para el primer círculo antes de su séptimo día de eclosión. ¿Una última oportunidad? Eso sonaba siniestro. Si lo desean, cualquier dragonete registrado por el Don del Orden puede desafiar al dragonete de primera posición, por supuesto, en la cima del muro. El desafío puede realizarse desde cualquier lugar y a cualquier edad, aunque lo más frecuente es que lo realicen niños de 6 años del cuarto círculo o inferior. Al iniciarse el desafío, ambos dragonetes tienen 3 días para prepararse, tras lo cual serán llevados a las cuevas de diamante, donde se les entregará una lanza a cada uno. Deberán viajar al corazón de las cavernas, donde encontrarán a la dragona congelada. Debe ser golpeada una vez con la punta de una lanza para despertarla. Quien abandone las cuevas después de eso habrá ganado el duelo y ocupará o permanecerá en su posición en la cima del muro. Eso sin duda le llamó la atención. ¿Quién habría hecho algo así y por qué? Y lo que es más importante, ¿cómo era la experiencia dentro de la prueba del diamante y por qué solo un dragoncito logró salir? Quizás, una vez más, si hubiera sido mayor, habría comprendido el significado del pergamino. Pero tal como estaba más que segura de que podría salir airosa de la prueba. Solo soy un dragoncito, ¿verdad? Así que si bajo solo y sale un dragoncito, siempre podré salir. Había una parte de ella, esa profunda parte primigenia de su mente, que rechazaba la idea de que la magia del Animus tuviera algún poder para el bien, que le decía que era una mala idea. Lo ignoró por completo. Después de todo, era la princesa, y nada la lastimaba jamás, y solo tenía que descubrir que estaba enterrado en las cuevas de diamante y quién era ese dragón congelado. Esperó su oportunidad de escabullirse a las cuevas al norte del palacio, los días se convirtieron en semanas, las estaciones en estaciones, hasta que finalmente, casi un año después, tuvo su oportunidad. Su madre estaría fuera negociando con la reina Oasis sobre la frontera, y Glaciar tendría tiempo de sobra para desaparecer y regresar sin que la encontraran desaparecida. Un beneficio de la espera fue que ahora era mucho más hábil volando. En retrospectiva, dudaba que lo hubiera logrado si hubiera tenido la oportunidad al salir de la biblioteca. Había salido del palacio al mediodía, casi olvidando una lanza con las prisas. Ligeros copos de nieve salpicaban sus escamas, presagiando la tormenta que se avecinaba. Las cuevas no estaban lejos del palacio principal, aunque, como no tenía idea de cuánto tardaría en recorrerlas, se había tomado un buen tiempo para encontrar el corazón. Entrando sin dudarlo un instante, se encontró perdida en un laberinto de estrechos túneles y abismos vertiginosos. Sin embargo, eso solo aumentó su curiosidad. ¿Por qué se había realizado la prueba en un lugar tan inhóspito? Reflexionó sobre esa pregunta hasta que, finalmente, el túnel que tenía ante ella no se abrió a una caída infinitamente oscura, sino a una caverna, con el rumor lejano de un río subterráneo. La cueva estaba cubierta de picos de hielo, que se conectaban en muchos espacios, formando columnas irregulares hasta el techo rugoso que se alzaba en lo alto. El suelo de la cueva estaba cubierto de extrañas y lisas masas de hielo que Glaciar tardó un instante en reconocer como dragones. Al menos, parecían dragones, pero dragones hechos completamente de hielo. Algunos estaban en posición de batalla, gruñendo a enemigos inexistentes. Otros parecían casi felices o aliviados, moviéndose hacia la entrada o de pie con los ojos cerrados. Otros eran solo montones de hielo con extremidades salientes, como si alguien hubiera empezado a destrozar las estatuas por alguna razón desconocida. Aunque solo eran estatuas, había algo inquietante en ellas. Eran apenas demasiado realistas, encajando a la perfección en el valle inquietante. Se movió rápidamente entre ellas, intentando evitar sus rostros. Intentó recordar lo que había leído en la biblioteca mientras caminaba. ¿Cuál de estos es el dragón congelado? Están todos congelados.
De repente, el punto de tierra que observaba se oscureció considerablemente, y alzó la vista, encontrándose con el rostro enfurecido de uno de los dragones más grandes que jamás había visto. Por supuesto, sabía que los ancianos de su tierra natal eran más grandes, pero nunca los había visto de pie como este dragón en toda su altura, en equilibrio sobre sus garras traseras con las alas desplegadas amenazadoramente. De repente, tuvo la impresión de que no debía intentar lo que estaba a punto de hacer. Pero de nuevo, la parte curiosa de su cerebro le suplicó. He recorrido todo este camino y ni siquiera sé cómo funciona el hechizo. Además, esta habitación es enorme, y dudo que estatuas enormes y pesadas puedan volar, así que no hay forma de que pueda atraparme. Negó con la cabeza, como si despejara cualquier duda. Levantó la lanza, sujetándola con firmeza antes de lanzarla hacia adelante, golpeando la estatua con un poco más de fuerza de la estrictamente necesaria. Una larga grieta se extendió desde la hendidura que había creado en el hielo, y Glaciar temió haberla roto. Saltó hacia atrás cuando trozos de hielo se desprendieron, golpeando el suelo en nubes de polvo plateado brillante, y Glaciar vislumbró a la dragona enterrada. Su corazón dio un vuelco, las historias que oía repetidas una y otra vez en su dragonidad se repetían en su mente. Sus escamas brillaron de emoción. Esto es un... El ala nocturna cayó a cuatro patas con un golpe sordo, sacudiendo su enorme cabeza de un lado a otro mientras los últimos cristales adheridos caían. Abrió sus penetrantes ojos verdes, mirando de inmediato un punto sobre la cabeza de Glaciar con una expresión vagamente confusa. Finalmente, bajó la mirada y se encontró con la de la joven ala de hielo mientras contemplaba boquiabierta a la enorme dragona. Hola, intentó decir la dragona, que no estaba tan congelada, con una sonrisa divertida dibujada en sus labios. Eres un poco más pequeña que mis visitantes habituales. Miró a su alrededor, aparentemente buscando algo. ¿Estás aquí sola? A pesar del miedo y el asombro que sentía, su deseo natural de dragoncita de no ser menospreciada ni tratada como una cría se activó. No soy pequeña. Infló sus púas, extendiendo ligeramente las alas, intentando de alguna manera mirar por encima del hocico a la nocturna que se alzaba sobre ella. ¿No lo eres? Mamá dice que soy alto para mi edad. Por supuesto, asintió Nightwing, fue un error mío. O sea, eres bastante grande para tener 5 años. El glaciar irradiaba, ¿de verdad cree que soy lo suficientemente grande para tener 5 años? No tengo 5 años. Ella se rió. Nightwing levantó las cejas. ¿En serio? ¿Cuántos años tienes entonces? 3. La dragona mayor jadeó, sus ojos se abrieron con fingida sorpresa al darse cuenta de que Glaciar era demasiado joven para reconocerlo. ¿De verdad, eres grande, no? Ajá. Los ojos de Glaciar brillaban de orgullo. Bueno, dijo el ala nocturna dando un paso hacia ella. Estoy seguro de que algún día serás un soldado aterrador, ¿no? Dime, ¿cómo te llamas, jovencita? Glacier, princesa Glacier, enfatizó, inflando su áspera cara con importancia. Así que no, algún día seré reina, y entonces todos tendrán que escucharme. Apuntó con una garra a Nightwing. Lo que significa que tú también. Ah, mi error, princesa, no tenía idea de que eras un dragón de tanta importancia, dijo Zoeslayer con un leve toque de sarcasmo. Dime, si vas a ser mi reina algún día, ¿crees que tal vez puedas dejarme salir de aquí una vez que lo seas? Otra ráfaga de preguntas, pero esta vez una le llamó la atención. ¿No puedes irte? Ala nocturna suspiró, irguiéndose sobre sus enormes garras. Me temo que no, se dirigió a la entrada y, con curiosidad, levantó una garra en el aire. La presionó hacia adelante, y de repente se detuvo justo en la entrada, brillando con un tenue azul. Glaciar profirió una breve palabra de asombro, acercándose para ver mejor. El ala nocturna la observó, extendiendo la palma y presionándola con fuerza contra la barrera. Ahora el resplandor zafiro era mucho más perceptible, y crujió y estalló furiosamente como una nube de tormenta cuando la dragona se apoyó en él. Ella bajó su garra, sacudiéndola. ¿Ves? ¿Qué te pasó? Exclamó Glaciar, abandonando todas las preguntas un poco más diplomáticas. El rostro de Nightwing se ensombreció y sus ojos se oscurecieron mientras miraba fijamente a un punto a sus espaldas. Al cabo de un momento, la dragoncita se dio cuenta de que estaba mirando sus tobillos, donde un par de grilletes de plata brillaban con suficiencia contra sus escamas de obsidiana. Una de tus reinas, espetó, haciendo una pausa para calmar la voz. Supongo que podría decirse que mi suegra y yo tenemos una relación complicada. Glaciar tuvo que esperar un momento para que su cerebro procesara esa afirmación. ¿Su suegra?
¿Qué tiene que ver con estos y una reina hada de hielo fue quien la metió aquí? A menos que, por el gran dragón de hielo. Claro. La fecha del encantamiento, ¿cómo no me di cuenta? Glaciar dio un paso atrás. El nombre que había oído repetir cientos de veces en la clase de historia se le escapó. Eres Foeslayer. Foeslayer tarareó, dándole a Liceuin una sonrisa divertida, en las escamas. Supongo que has oído hablar de mí, ¿no? Glaciar no pudo hacer nada más que asentir distraídamente mientras pensaba en las implicaciones de lo que Foeslayer había dicho. Pero eso significaría que Diamond usó su magia de nuevo. No, no pudo haberlo hecho. Eso va contra todas las reglas. Quizás este era su único encantamiento, no, ese era el don de la curación, y si esta cosa fue creada en el año 2996 es demasiado tarde para ser el don de Diamond. Supongo que eso explica por qué a este no se le llama don, pero es imposible que Diamond hiciera algo así. Foeslayer observó su expresión cambiante, adivinando lo que estaba pensando, o posiblemente leyendo su mente. Glaciar no sabía lo suficiente sobre Nightwings como para decir. Resulta que, cuando eres la reina, no tienes que seguir exactamente cosas como reglas o tradiciones o decencia básica de dragón. Aquella parte de Glaciar a la que siempre le había disgustado la magia se encendió con justificación. Mira. No se puede confiar en la magia de la Nidus. De repente, Nightwing hizo una mueca, agarrándose el estómago. Glaciar estaba a punto de preguntarle qué le pasaba cuando Nightwing intervino de repente. Oye, ¿quieres ver un truco de magia? Glaciar acercó su lanza a su pecho. ¿Un truco de magia real o uno de esos falsos que hace mi tío a veces? Un truco de magia real, y al captar la expresión de sorpresa del dragoncito, no es mi magia, y te prometo que no es peligrosa. Glaciar estaba en conflicto. Por un lado, aún tenía un montón de preguntas para Foeslayer, y todas parecían una mejor manera de pasar el tiempo que observar un hechizo. Pero por otro lado, quizá Foeslayer estaría más dispuesta a hablar con ella si le seguía la corriente un rato. Pero por el otro, no sabía si podía confiar en esta dragona. Hasta ahora no había sido amenazante, pero después de todo era una Nightwing. ¿No se suponía que todas eran peligrosas y poco fiables? Foeslayer extendió una garra, y Glaciar le entregó la lanza a regañadientes, retrocediendo unos pasos por precaución. Bien, Foeslayer empezó a girar la lanza entre sus garras mientras hablaba, lanzándola y atrapándola varias veces por si acaso. Voy a hacer que lo próximo que toque esta lanza se convierta en hielo. Glaciar recordaba bien ese momento. Foeslayer había alzado la lanza, sonriéndole antes de clavarle la punta por la espalda. Ella se tambaleó hacia atrás, soltando la lanza mientras el hielo comenzaba a desprenderse de sus grilletes, cristalizándose en remolinos azules y blancos. Ni siquiera lo dudó. Al recordarlo, le asombraba la cantidad de veces que Foeslayer debía de haber muerto para que la idea de suicidarse se volviera tan normal. Sin embargo, esta vez no fue así. Matador de enemigos le dedicó una sonrisa deslumbrante, blandiendo de repente la lanza como un garrote hacia Glaciar. Ella saltó hacia atrás con un grito, arrastrándose hacia atrás sobre el hielo. El ala nocturna rió, profunda y frenéticamente, y el ala de hielo saltó a refugiarse tras una estatua. No era una estatua, era un dragón congelado de verdad. Lo miró a la cara y se arrepintió al instante. Parecía aterrorizado, con los ojos cerrados y las alas parcialmente desplegadas, como si estuviera a punto de volar en busca de seguridad. Ahora estaba atrapado para siempre en la parte más profunda y fría del mundo junto con los otros 100 dragoncitos congelados a lo largo de los siglos. Y ella seguramente estaba a punto de unirse. Un estruendo ensordecedor sonó tras ella, y astillas de hielo salieron disparadas en una explosión de polvo brillante al estrellarse el dragoncito. Glaciar intentó correr, pero resbaló con los fragmentos y se giró justo a tiempo de ver a Foeslayer lanzar la lanza directamente hacia su cabeza. No tuvo tiempo de moverse, apenas de pensar cuando la lanza se precipitó hacia ella y entonces, la reina Glaciar se despertó de golpe, ardiendo de adrenalina. Reconoció de inmediato que había sido un sueño, pero eso no logró calmar el latido acelerado de sus palmas mientras se sentaba. Las pesadillas sobre alas nocturnas no eran nada nuevo para ella. Las había tenido casi toda su vida. Sin embargo, las pesadillas sobre esta ala nocturna en particular fueron una novedad en las 2 temporadas anteriores. Una ligera brisa susurraba por su balcón, invitándola a relajarse en la vasta tundra helada. A perseguir las nubes hasta el borde del cielo, hasta agotar cada gota de energía frenética y asustada, y poder volver a dormirse plácidamente. Ciertamente lo deseaba.
Los vuelos crepusculares sin compañía siempre la habían ayudado cuando un sueño en particular se volvía lo suficientemente intenso como para despertarla. Esta noche, sin embargo, su mirada se dirigió a las estanterías de las paredes, que antes se mantenían limpias y ordenadas con pergaminos y adornos elaborados, ahora estaban cubiertas por cada superficie libre con esculturas talladas por su hija. La joven Lince había decidido que su misión era obsequiar a todos en el palacio con regalos de te quiero. La mayoría eran masas de hielo completamente indescifrables, aparentemente con la apariencia de focas, osos polares o lo que fuera. No eran particularmente precisas ni impresionantes, pero Glaciar no podía evitar sonreír cada vez que las veía. ¿No tenía una hija? Me pregunto qué, siseó, castigándose. Supuso que la compasión por algunos alas nocturnas podía tolerarse, a pesar de lo traidora que se sintiera. Pero esta ala nocturna, jamás, se merecía todo lo que le sucedía. Sí, tenía una hija. Una desgracia híbrida cuya mera existencia era un insulto para su tribu. Cerró los ojos y se obligó a recostarse en su estante. Sabía que sus peleas casi nocturnas no le hacían ningún bien, solo le ayudaban a acostumbrarse a despertarse temprano cada vez que dormía. Ella simplemente tendría que superarlo y volver a dormir. El ruido se extendía a lo lejos, a través de la quietud de la sabana. El zumbido de los insectos y el ocasional aullido o grito intermitente de alguna criatura nocturna, dejando su huella temporal en el silencio opresivo de la pradera por la noche. Luna amaba ese silencio, la suave seguridad que le ofrecía poder oír siempre a los dragones acercarse mucho antes de que ellos tuvieran la oportunidad de verla, sin la contaminación del rugido de las cascadas ni del deslizamiento de otros reptiles, un poco menos preocupantes. La noche también facilitaba la observación de los nidos sin ser descubierta. Sentía un cariño especial por el más pequeño, pues con cada salida de la luna se llenaba de actividad y ruido. Día tras día se preguntaba cómo serían los dragones de esos nidos, qué aspecto tendrían, cómo serían sus vidas. Su curiosidad por Rainwings, de pequeña, se había visto fácilmente avivada por las severas advertencias de su madre y algún nuevo pergamino que la mantenía ocupada, pero aquí no tenía esas distracciones disponibles. En lo que sí tenía que concentrarse, bueno, probablemente mejor para su bien no lo hiciera. Suspiró, concentrando su atención en su trabajo. Había esperado un mes sola en la sabana, practicando la caza y planeando mentalmente escondites de fácil acceso por si un dragón de nido se acercaba demasiado. Se preguntaba si tal vez estaba lo suficientemente lejos de los nidos como para que eso fuera innecesario, hasta que finalmente, en la frontera entre el día y la noche, con el sol derramando su calor dorado sobre la hierba, dos dragones sobrevolaron. Desde el lugar donde se acurrucó bajo la roca, era difícil distinguir detalles exactos sobre ellos, pero fue suficiente para enviar destellos de excitación a sus alas, generalmente cautelosas. Uno de ellos, más grande que el otro, brillaba en tonos violeta, zafiro y rosa, con 4 alas grandes y gráciles que usaba para deslizarse por el aire de la mañana. Sus escamas brillaban a la luz del sol, más brillantes y vibrantes que las de cualquier Rainwing que hubiera visto. El segundo, mucho más pequeño y aleteando al frente, parecía casi una abeja o avispa, rayada con líneas desiguales de negro, amarillo y ámbar. Moon supuso que tenía 4 alas más delgadas, aunque con la velocidad a la que zumbaban era difícil para sus ojos cansados distinguirlo. El amarillo vio emocionado al morado y golpeó su costado. Su pequeño peso apenas afectó su trayectoria de vuelo. Él gritó algo, ninguna de las palabras que Moon pensó que alguna vez podría entender, y los observó mientras ambos volaban hacia el océano. Más lento que la mayoría de las tribus, señaló que era incluso más lento que los Seawings, cuyas alas estaban diseñadas para capturar las corrientes oceánicas, en lugar de volar, aunque es posible que eso haya sido simplemente para permitir que el Dragonet volara con mayor comodidad. Se había quedado despierta medio día esperando a que volvieran a sobrevolarla. En parte porque le preocupaba que decidieran dar un tranquilo paseo de vuelta a casa y acabaran tropezándose con ella, y en parte porque ansiaba desesperadamente volver a verlos, su primera visión real de los habitantes de este continente. Al mediodía regresaron, con las garras y escamas inferiores salpicadas de granos de arena rebeldes, y la dragoncita sostenía delicadas conchas rosadas entre sus diminutas garras amarillas. Ahora eran mucho más lentos y volaban tan cerca del suelo que ponía nerviosa a Luna, hasta que el mayor agarró a la dragoncita rayada, sujetándola con cuidado contra su pecho y elevándose en picado, de vuelta a su nido. Su nido, donde viven juntos, seguramente no podían pertenecer a la misma tribu, eran tan completamente diferentes.
Algunos rasgos eran similares, sus mismas 4 alas, ajenas a cualquier tribu pírrea, pero todo lo demás en ellos era claramente único. Así que si ambos vivían en la misma estructura, sin dejar de pertenecer a tribus diferentes, tal vez eso fuera común aquí. ¿Con cuántas otras tribus vivían? Le recordaba la posibilidad de su hogar, donde los alas de lodo, las alas del cielo y las alas de arena vivían juntos, ala, con mucha más camaradería de la que imaginaba que nadie hubiera esperado. Por muy emocionada que la perspectiva la pusiera, la idea de acercarse a un nido, la posibilidad de ser atrapada y lo que podría pasar si su cargamento era descubierto, fue suficiente para tranquilizarla. Por ahora, se quedaría. Ahora, sin embargo, parecía que muchos más dragones de nido sobrevolaban la sabana. Nunca había visto otro como el morado. Todos los dragones eran soldados, con rayas negras y tonos amarillos, naranjas y rojos. Volaban en parejas y nunca se quedaban mucho tiempo, pero resultaba reconfortante ver a otros dragones de cerca de vez en cuando, aunque su idioma le resultara completamente incomprensible. En la sabana, no tenía nada que hacer, nadie con quien hablar, y solo sus pensamientos la mantenían ocupada, y a menudo pasaba más tiempo intentando apartar las cosas en las que no quería pensar que escuchando. Ciertamente no ayudaba que, mientras intentaba ignorar el pergamino que zumbaba divertido a su lado, su situación actual solo le recordara más a él, y entonces terminaba arrojándose al arroyo y pasando las siguientes horas puliendo sus escamas de polvo para tener algo con qué distraerse. Aguantó un rato, los días se convirtieron en semanas, convirtiéndose en meses, hasta que finalmente la restricción que la impedía visitar un nido se desvaneció. Moon había decidido visitar el nido más pequeño, tanto porque allí había visto desaparecer a los 2 dragones originales como porque, en general, se sentía mucho más acogedor. Su decisión no tenía nada que ver con que estuviera lejos de su padre, por lo que podía retrasar aún más su visita. Pasó días planeando el camino para llegar, caminando solo de noche y alejándose lo más posible del nido más grande y cercano. Se quedó despierta hasta después del amanecer, esperando a que la música y las luces se apagaran y la estructura quedara en silencio, antes de dirigirse finalmente hacia la auténtica jungla que se extendía bajo el nido, que parecía ser una especie de mercado. Se deslizó entre las tiendas, la mayoría de color canela, algunas teñidas en tonos rosa, verde o naranja. La mayoría de las tiendas vendían alfombras y tapices, o cualquier tipo de decoración de seda, con un montón de joyerías esparcidas entre ellas. Moon se quedó maravillada, contemplando las enormes colecciones de plata, oro y tintes caros. Antes de dejar la selva tropical, nunca había estado familiarizada con el concepto de moneda, pero incluso con su limitado conocimiento, dudaba que alguna vez pudiera permitirse un artículo del mercado. Eso fue, por supuesto, hasta que finalmente encontró lo que buscaba, deteniéndose en seco al sonreír. Una tienda de pergaminos. Al menos, se parecía vagamente a una tienda de pergaminos, pero al acercarse, su entusiasmo se atenuó ante su rareza. Había papeles, sí, y tinteros y plumas a la venta, pero en realidad no parecía haber pergaminos. Sin embargo, había estanterías y estanterías con extraños rectángulos, supuso que de cuero. Había cogido uno, dándole vueltas y recorriendo con una garra la tapa, donde presumiblemente había letras bordadas. Había una rotura en el cuero, donde la encuadernación cedía a 3 caras de papel limpio, y sujetando solo la parte trasera con el papel hacia arriba para verlo mejor, la estructura se abrió, revelando líneas y líneas de escritura. Era un pergamino. O al menos algo con un propósito similar. Le sorprendió la cantidad de escritura que cabía en él, y al hojear las páginas lentamente por miedo a romper el delicado papel, todas las páginas parecían estar llenas de la misma cantidad. Echó un vistazo a las filas de pergaminos, ¿contendrían todos la misma cantidad? Quizás por eso estaban hechos así, para permitir más información que un pergamino tradicional, pero ¿cuánto tiempo habría tardado en escribir todo esto? Volvió a bajar la vista, examinando la letra pulcra y casi perfecta. Ni siquiera podía empezar a entenderlo, y ciertamente no ayudaba que todo estuviera escrito en un idioma tan extraño para ella que ni siquiera podía adivinar lo que intentaba decir. Había dejado el objeto en el suelo, apretando las garras. Todo le parecía completamente inútil, pero dudaba en irse con las manos vacías y volver a sus noches de preocupación sin fin. Quizás si no podía leer nada, podría intentar escribir. No es que hubiera escrito nada antes, pero era mejor que nada. Mientras exploraba la tienda, percibió un extraño olor a algo vagamente familiar. Algún tipo de mamífero, pero el olor se disipó rápidamente y después no pudo volver a percibirlo.
Cerca del fondo de la tienda encontró una pila de pergaminos vacíos, algunos rayados y otros no. Tomó uno de los lisos, así como un tintero, sujetándolos con cuidado. Justo antes de la salida, se detuvo. ¿No debería pagar por esto? Bajó la vista hacia lo que tenía, sin saber con qué podría pagar. Suponiendo que lo supiera, ¿cómo iba a saber cuánto costaban sus cosas? Suspiró y se marchó sintiéndose culpable, pero sin saber qué más debía hacer. Mientras regresaba a través de los puestos, vio como un grupo de dragones multicolores descendía del nido hacia el mercado, acelerándole el paso. Estaba cerca de las afueras, casi a salvo, cuando pisó algo afilado. Hizo una mueca, retrocedió y levantó la palma para revelar lo que era. Era un pendiente de ámbar, pequeño y redondo, conectado a la oreja por finas bandas de oro. Dejó el tintero, levantando los lados de las tiendas entre las que se encontraba para devolver el pendiente a su lugar, pero para su sorpresa, ninguno de ellos había vendido joyas, aunque uno de ellos tenía ese inusual aroma a mamífero que había olido antes. Observó el ámbar, retorciéndolo entre sus garras, reflexionando. ¿Alguien lo perdió? ¿Debería dejarlo aquí o intentar encontrar el puesto al que pertenecía? Me pregunto cómo llegó tan lejos sin que nadie se diera cuenta, eso que olí era carroñero. Por lo que sabía de las pequeñas criaturas, les encantaban los objetos brillantes, igual que a los dragones. ¿Había intentado robarlo alguno? Levantó el pendiente y lo olió, pero era difícil saber si seguía oliendo la tienda a su lado. Si un carroñero lo tomó, podría haber venido de cualquier lugar de aquí. Miró a su alrededor, considerando si valdría la pena intentar encontrar su lugar. El susurro de pensamientos que se acercaban, formándose en el fondo de su mente, la obligó a tomar una decisión. Quizás fue un impulso, de sus días de coleccionar lo poco que podía para hacer juguetes en su madriguera, o quizás fue el parecido del pendiente con el de Ghibli, lo que le permitía tener un pequeño rincón de hogar, pero lo había deslizado en el pequeño hueco de la abertura del estuche. Las voces en su cabeza se hicieron más presentes, conversaciones fuertes ocurriendo entre dragones, y ella se apresuró a alejarse hacia la hierba, hacia su escondite para el día. Luna arrastró sus garras por la hierba, limpiando el exceso de tinta mientras esperaba a que se secara la página. Como había descubierto, escribir era un proceso lento y doloroso, y por mucho que le encantara leer, quizá escribir historias no era para ella. Así que intentó dibujar, nada impresionante, solo pequeños garabatos de los dragones que conocía y veía volar sobre sus cabezas, y cualquier pequeño insecto que se acercara. No eran buenos, lo sabía, pero había algo innegablemente satisfactorio en ver las ideas que tenía en la cabeza garabateadas con tinta. Todavía escribía de vez en cuando, pero más bien ideas sobre cómo era la vida silvestre de este continente y teorías sobre estos nuevos dragones. Apartó el no pergamino, observando cómo el ligero brillo húmedo empezaba a desaparecer de las finas líneas de tinta. Había aprendido desde muy joven que cerrar el no pergamino mientras la tinta estaba húmeda era una mala idea, ya que no solo destruía lo que había dibujado, sino que también manchaba las páginas siguientes con tinta. Hablando de eso, golpeó ligeramente el lateral del tintero, ahora casi vacío, frunciendo el ceño ligeramente. Sabía desde hacía tiempo que necesitaba más, aunque esperaba que lo que tenía le durara más. No le hacía mucha gracia volver a acercarse a un nido, aunque su primera salida exitosa había aumentado ligeramente su confianza en la idea. Bueno, no necesito necesariamente volver a un nido. Gruñó, tirando el tintero y usando el sonido agudo y resonante como ancla para distraerse. Estaba un poco decepcionada por la frecuencia con la que pensaba en usar el pergamino, aunque estaba segura de que nunca lo haría. Una parte de ella intentó tranquilizarla, argumentando que cualquier dragón en su situación haría lo mismo, pero entonces le preocuparía ser demasiado indulgente consigo misma y, entonces, inevitablemente, caer de cabeza al río. Suspiró, mirando las lunas, tratando de estimar cuánto quedaba de noche. Quizás debería acostarme temprano, necesitaré descansar si mañana vuelvo a un nido. Sí, qué plan tan fantástico. Recogió sus cosas, llevándolas a la sombra de una roca antes de acurrucarse debajo, y con una última mirada a las luces brillantes en la distancia, tan reales y presentes, pero distantes de todo lo que alguna vez había experimentado, se quedó dormida.